Hola, hoy vamos a ver los conjuntos en Python y no tengo ni idea por qué he puesto esta imagen así, con este gran actor jugando al fútbol mientras está vestido para la película de los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Un conjunto es algo así, ¿no? Todos nos lo imaginamos como una pelotita con la que está jugando nuestro amigo de los Monty Python. Como hemos visto, una clase abstracta, en particular esta de Collections Abstract Base Classes, del paquete Abstract Base Classes, es una clase abstracta que indica que las clases que heredan de ella coleccionan también objetos, es decir, que contienen objetos. Por eso es una colección. Por tanto, tiene un tamaño. Collections es una subclase de otra clase abstracta, que es Sized. Y esta clase abstracta de Sized tiene el método abstracto len. O sea que si queremos ver el tamaño, el número de elementos, la cardinalidad de nuestra colección, habremos de implementar adecuadamente esta función especial, len. Una colección también es iterable, es decir, se pueden enumerar sus elementos. Por lo tanto, collection es una subclase de iterable y ha de implementar, ella tiene el método abstracto iter y una clase en concreto, una clase de conjuntos, que es lo que vamos a ver nosotros, pues debe de implementar de alguna forma este método especial. La clase abstracta collection es un contenedor y por lo tanto puede contener cualquier tipo de objeto. Por ello es una subclase de la clase abstracta container y de ella hereda el método abstracto contains, que nos va a permitir determinar si un elemento pertenece o no a esa colección. Claro, no a esta clase abstracta, sino a alguna subclase que herede de ella, como son las clases de conjuntos. Y aquí está la clase abstracta set. Esta clase sigue siendo abstracta, hereda de collections. Bueno, os pongo esta cara porque es que esto es para quedarse un poco así, ¿no? Un poco, esto, ¿qué me estás contando, no? Bueno, son las clases abstractas, elementos de diseño que permiten caracterizar nuestros objetos y que más adelante, cuando veamos los objetos en Python, empecemos a hacer objetos sencillos y luego veamos el modelo de objetos de Python, veremos que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Bien, en este paquete, en Collections ABC, está contenido la clase abstracta Collections. Podemos verla aquí en la documentación estándar. Aquí está Collections ABC Collections, Collections ABC Iterator, Collections ABC Reversible, Iterable, Callable, Sized, Hasable, un montón de clases especiales. Cada una, mira, una define el método contains, Hasable has, Sized len, Callable call, en fin, hay un montón de clases abstractas para caracterizar a las colecciones. Quedémonos solo con esa idea de momento, porque, como comento, aún no sabemos nada de cómo se definen las funciones o métodos en Python, y menos aún cómo se definen esas funciones, ese conjunto especial de funciones que tienen la forma subrayado, subrayado, nombre de función, subrayado, subrayado. Pero
¿Qué hemos aprendido? Que al ser una subclase de size, tiene un tamaño, len. Al ser una subclase de container, contiene cosas, contains. Al ser una subclase de iterable, es una clase susceptible de iteración, iter. Que la clase abstracta collections abcset herede de las anteriores tiene mucho sentido. Son características propias de un conjunto. La clase abstracta set define cómo es un conjunto, cómo se caracteriza un conjunto en Python. Luego veremos también que hay otra clase abstracta, que son la clase mutable set, que hereda de set y define métodos que permiten añadir o eliminar elementos. ¿Y esto por qué? Porque veremos en Python que hay conjuntos a los que podemos añadirle elementos y hay conjuntos a los que no. Son conjuntos congelados, los llaman. Conjuntos cuyo estado es constante. La jerarquía de las clases abstractas de la que heredan los conjuntos que vamos a ver aquí es esta. Tenemos collections abcset y de ella hereda directamente los frozen set, esos conjuntos congelados, entre comillas, ¿no? Pero bueno, no sé cómo traducirlo de otra forma. Frozen set, conjuntos congelados, y collections abc mutable set, que han de implementar estas funciones, clear, pop, remove, y de ellas hereda ya una clase concreta, una clase que nos abstracta, que es set, que es la que vamos a empezar a ver a continuación. ¿Qué es un conjunto en Python? Pues un conjunto en Python es una colección de objetos desordenada, no hay orden, no hay elemento 1 ni elemento n, como hemos visto en unas listas, y en el próximo tema lo veremos ya por fin a detalle cómo son las listas, las tuplas y otros objetos iterables y secuenciales. Un conjunto es una colección de objetos que no se repiten. En una lista puede haber elementos repetidos. En una lista puede estar formada por una serie de elementos iguales y su cardinalidad será la que sea. Sin embargo, en un conjunto no se repiten elementos. Por otra parte, un conjunto es una colección de objetos inmutables. Un conjunto contiene objetos cuyo estado no puede cambiarse. ¿Qué expresiones quedan conjuntos? Pues para ello disponemos de la clase precargada set. Esta clase implementa los conjuntos en Python. Y para crear un conjunto podemos utilizar las siguientes expresiones. Podemos utilizar esta. A igual, abrimos corchete y enumeramos los elementos de nuestro conjunto, cerramos corchete. B igual, abro corchete, cierra corchete, pues esto sería un conjunto vacío. Pero no, vamos a ver que no, cuidado, esto no es un conjunto vacío, por eso lo he puesto entre signos de interrogación. Esto está mal. Vaya, es un matiz peculiar del lenguaje que hay que tener en cuenta, porque B igual, abre corchete, cierra corchete es un diccionario vacío. Los diccionarios, las expresiones que crean diccionarios son un poco parecidas a aquellas que crean conjuntos. Y la decisión que han tomado en Python es que la expresión B igual, abre corchetes, cierra corchetes, no sea un conjunto vacío. C, bueno, pues aquí en C, pues como veis, pues podemos poner como elementos de un conjunto 1, me gusta dormir, o pues la fracción 1/2. Pueden ser elementos de distinta clase. Eso sí, todos ellos han de ser elementos, objetos inmutables. Podemos usar la clase precargada set, así como una función precargada, para crear conjuntos. Así, si escribimos d igual a set, abre y cierra paréntesis, es como se define el conjunto vacío. También podemos decir e igual a set y entre paréntesis poner los elementos. Pues no, nos da un error porque la función set espera solo un argumento y le hemos dado 3, por eso nos da error. ¿Qué podemos pasar como argumento a set para crear un conjunto? Podemos pasarle un objeto iterable.
un objeto iterable. Todavía no hemos visto mucho de objetos iterables, lo vamos a ver en breve. Pero bueno, un objeto iterable, por ejemplo, como este de aquí, hola mundo. Hola mundo es una cadena de caracteres, es un objeto iterable y con él creamos un conjunto. Veamos el resultado de crear este conjunto, del conjunto que hemos etiquetado con E. Pues fijaos, hola mundo tiene dos O's, pero en nuestro conjunto solo hay una O. Y como veis, los elementos están desordenados y todos estos elementos son inmutables. Como ya os he dicho, en Python el conjunto vacío se crea simplemente con la función precargada, con la clase set, con el constructor set, abre paréntesis, cierra paréntesis. No podemos emplear la expresión abre y cierra llaves porque esta expresión, si vemos qué tipo es abrir y cerrar llaves, nos dice que es un diccionario vacío, uno de los objetos básicos precargados que iremos viendo a lo largo de estos temas. Hemos dicho que un conjunto es una colección de objetos inmutables. Vamos a ver. Una lista. Sabemos que las listas no son objetos inmutables. A una lista yo puedo añadirle o quitarle elementos. Si vemos aquí el ejemplo, creamos esta lista con 3 elementos, 1, 2 y 3, esta lista de aquí, y tratamos de crear un conjunto que incluya a la lista. Y como veis, nos dice que unhashable type list, que la lista no es un objeto inmutable, porque no es una subclase de hashable. ¿Y qué es eso de hashable? Vamos a explicarlo brevemente de forma intuitiva, ¿vale? Vamos a ver una pequeña idea de lo que es una función hash. ¿Y qué es eso de una función hash? Pues una función hash es algo bastante, a mí me parece por lo menos bastante complejo y curioso. Las funciones hash se emplean mucho en criptografía, en firma electrónica, por ejemplo. ¿Y en qué consiste una función hash? Pues vamos a dar una primera idea de lo que es una función hash. ¿Vale? Vamos a imaginarnos que aquí tenemos un archivo, un bloque de información a base de, pues, no sé cuántos bits, muchos bits, ¿vale? Este bloque contiene muchos bits, muchos ceros y uno por aquí, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, muchos. Está lleno de bits, ¿vale? Y aplicamos sobre ella una función hash como SHA-256. Aplicamos esta función y ¿qué pasa? Que nos va a dar resultado un numerito de 256 bits. Es decir, estos son también ceros y unos. Esto es una huella digital. Es como la huella digital de este archivo, que puede ser de un archivo que ocupe un cache 25 bytes o que ocupe 8 megas o gigas, un archivo que puede tener el tamaño que sea, al aplicar una función SHA-256, que es un tipo de función hash, nos da como resultado esta huella electrónica. Y esta función hash nos dice que, bueno, que este archivo da de forma única esta huella digital y que a partir de esta huella digital es imposible deducir el contenido original. Es una función en un sentido que es una forma de caracterizar un archivo enorme de bits, caracterizarlo por su huella digital. A partir de este pequeño rastro, esta pequeña huella, es imposible calcular el contenido original que ha generado ese rastro. Por tanto, ¿qué pasa? Que si el archivo cambia, genera una huella digital distinta. Por lo tanto, para que un archivo genere siempre la misma huella digital, no puede cambiar de estado. Por eso, aquí Python nos dice que si lista está contenido en nuestro conjunto, y nuestro conjunto solo puede contener objetos inmutables,
Lista no es un objeto inmutable. Lista no es un objeto hashable. Todos los objetos inmutables en Python son instancias de clases hashable. A un conjunto podemos añadirle o quitarle elementos. Por lo tanto, en consecuencia, un conjunto no puede contener objetos mutables como otro conjunto. Curiosamente, un conjunto no puede contener a otro conjunto. Veamos las operaciones que podemos realizar sobre los conjuntos. Si estáis siguiendo este curso, por favor, abriros vuestro intérprete de Python e ir probando este código tan sencillo para iros familiarizando con los conjuntos. Bueno, uno de los métodos que permiten los conjuntos es añadir un elemento. Fijaos, aquí creamos este conjunto tan sencillo que contiene 1, 2, 3, 4 y 5 y le añadimos el 6. Le decimos al intérprete que nos muestre el contenido de A, que nos muestre el objeto al que se refiere A, y en efecto hemos añadido el elemento 6 al conjunto. También podemos añadirle el string hola. Fijaos, aquí, a diferencia del constructor set, que espera un objeto iterable como hola, realiza una iteración de cada uno de sus elementos y crea en consecuencia un conjunto con cada uno de los caracteres de hola. ¿De acuerdo? A diferencia de esto, si usamos el método add hola, añade todo este objeto, toda esta cadena de caracteres, la añade aquí. Bueno, aquí la ha añadido al final, pero bueno, no sabemos que no se nos garantiza ningún orden en los conjuntos. Bien, tenemos también la función remove element, eliminar un elemento de nuestro conjunto. Pero si ese elemento no existe, se lanza una excepción. En su momento veremos el tema de excepciones, de errores. Pero bueno, aquí, como primera idea, vemos que tratamos de eliminar el elemento 8. Y como el 8 no está en nuestro conjunto, lanza este error, key error 8. No está el elemento 8 en nuestro conjunto. Disponemos, sin embargo, de la función discard. Esta función discard hace lo mismo que remove, pero sin embargo, si no está el elemento 8, pues bueno, pues no hace nada. No lanza un error. Bueno, ahora borramos el elemento 3 con remove 3 y vemos que el elemento 3 ha desaparecido del conjunto. La función pop, el método pop, saca del conjunto un elemento aleatorio. Si el conjunto está vacío, provoca un key error, ¿no? Pues aquí, sobre A, hacemos a A un pop y nos devuelve el 1. Diréis, bueno, pero ha devuelto el primer elemento que veo yo aquí. Bueno, entenderlo como una casualidad de esta ejecución. Probar vosotros a ver si os da un resultado distinto. Un conjunto no garantiza ningún tipo de orden y la función pop puede sacar de forma aleatoria cualquier elemento. También disponemos de la función clear, que elimina todos los elementos de un conjunto. Así que aplicamos clear sobre A y nos dice, fijaos, que es el conjunto vacío, set. Y aquí tengo una pregunta. ¿Por qué si ejecutamos add, probarlo? ¿Por qué si ejecutamos add este elemento da un error? Veamos más operaciones que podemos aplicar sobre los conjuntos. La operación o el método len sobre un conjunto, cardinalidad. Recordamos, la clase abstracta set es una subclase de size, es decir, tiene un tamaño. Pues vamos a ver aquí en el ejemplo. Aquí en primer lugar, pues creo el conjunto A, 1, 2, 3, luego digo que B y A se refieren al mismo elemento y pregunto por el tamaño que tiene A. La cardinalidad de A, pues contiene 3 elementos. Pertenencia. Sabemos que set es subclase de la clase abstracta set, que a su vez es subclase
de la clase abstracta container, un contenedor que contiene objetos, que define el método abstracto contains, pertenencia, la palabra clave in. Empleamos aquí la palabra clave in para asegurarnos si este elemento X pertenece al conjunto. Vamos a verlo, aquí está. 2 en A, verdadero. 4 not in A, el 4 no está en A, verdadero. Tenemos in y not in para verificar la no pertenencia. Disponemos de is disjoint. Verifica si A y B son conjuntos disjuntos. Bien, pues tenemos aquí, definimos el punto C, que es 4, 5 y 6. Y en efecto vemos que A tiene 1, 2, 3 y que C dispone de los elementos 4, 5 y 6. Si yo le aplico el método isDisjoint a A y pregunto sobre C, ¿es A un conjunto disjunto de C? Nos dice que verdadero, que A y C no tienen ningún elemento en común, es decir, que su intersección es el conjunto vacío. Disponemos también de dos métodos para averiguar si un conjunto es subconjunto del otro. A is subset de B, o con el operador A menor o igual que B. Bueno, pues sabemos que B y A son iguales, hacemos una copia de A y ahora, aunque tienen el mismo estado, ya no se refieren a los mismos objetos, como sabemos. Muy bien. Si yo le pregunto que si A es menor o igual que B, antes de la copia y después de la copia es igual, veremos que en efecto que B es un subconjunto de A. Aquí podríamos haber escrito en lugar de esto, podríamos haber dicho A menor o igual que A y el resultado es verdadero. ¿Vale? Un conjunto es subconjunto de sí mismo. Ahora tenemos una comparación más restrictiva, A menor que B. A es un subconjunto de B y tienes menos elementos. Luego ya si hacemos A menor que A nos va a dar falso. Y si lo vemos aquí en nuestro ejemplo, son dos A y B en nuestro ejemplo, son dos conjuntos con el mismo estado y A no es estrictamente menor que B. Ahora bien, si yo le añado aquí un elemento a A, le añado el 4, pues yo ya puedo hacer aquí B es estrictamente menor que A, será verdadero. O también este método que vamos a ver, A es un superconjunto de B, A es superset de B, es un superconjunto de B, pues sí, A es mayor o igual que B. O sea que también podemos decir que A es mayor o igual que sí misma. Y la misma idea aquí, tenemos un mayor estricto, con lo cual A no es mayor que A. Venga, vamos a ver más operaciones sobre conjuntos. Vamos a ver, y tenemos la unión, la intersección, la diferencia y la diferencia simétrica. Bien, y igual que en el otro caso, tenemos dos posibilidades, A unión B o A o B, A intersección B o A y B, A diferencia B o A menos B, y A diferencia simétrica o A, y aquí han usado este símbolo de circunflejo, A y B. Bueno, eso en lógica muchas veces ese símbolo se utiliza para la I, pero bueno, aquí lo han usado para representar la diferencia simétrica.
Bien, veamos unos ejemplos que podéis replicar, ejemplos muy sencillos para irnos familiarizando con estos objetos. Definimos estos dos conjuntos, 2, 3, 4 y 5, y vemos que estos dos conjuntos pues tienen estos dos elementos en común. Y definimos el conjunto C con las decenas que no tienen nada en común con los anteriores, ¿verdad? Vamos a ver cuál es el resultado de hacer la unión A unión B. Nos da como resultado un nuevo conjunto, ¿eh? No estamos modificando el estado del conjunto A, sino que esta operación nos da un conjunto totalmente nuevo. Como en esta sentencia no lo estamos asignando a ninguna etiqueta, simplemente lo vamos a ver el resultado en el intérprete y vemos, bueno, pues que contiene todos los elementos de A y B. Si hacemos la diferencia, aquí vamos a verlo. Aquí vamos a ver la unión de A, de B y de C. Y bueno, pues el resultado son todos los elementos de los tres conjuntos. Vamos a ver aquí la intersección de A y B. Ya lo sabemos, solo comparten los elementos 4 y 5. Si hacemos la intersección de A y C, pues el resultado sería el conjunto vacío, que en Python es set, abre paréntesis, cierra paréntesis. A menos B, bueno, pues será un 2, 3. A menos B, que es el siguiente que tenemos aquí, vemos estos conjuntos, le quitamos la parte común a A y el resultado es un nuevo conjunto que no estamos asignando a nadie con un 2, 3. Y aquí al final A circunflejo B, que lo he tachado, pero bueno, la diferencia simétrica lo que hace es que nos da una unión de ambos conjuntos, salvo aquellos que tienen en común. ¿Qué no tienen en común A? Pues el 1, 2, 3 y el 6, 7, 8. El 4 y el 5, que eran elementos comunes, pues no son añadidos a la diferencia simétrica. E insisto, esto es un nuevo objeto. A y B, como veis, todo el rato mantienen el mismo estado. Porque Python nos da la posibilidad de usar bien un operador o bien una función. ¿Qué diferencia hay entre A y B y A o B? Bueno, pues la respuesta es que las funciones permiten como parámetro un objeto iterable. Veamos el ejemplo. Tenemos aquí el conjunto 1, 2, 3, este conjunto, y le aplicamos la función, el método union. El método union de la clase conjunto, de la clase set, y como parámetro de unión no ponemos un objeto set, sino que ponemos una lista y el resultado es 1, 2, 3. Este elemento no se va a repetir, como sabemos, es un conjunto, no va a aparecer dos veces el 3 y el 4 y el 5 como nuevos elementos. Ahora bien, si nosotros aplicamos el operador, como veis aquí, pues tenemos un error. ¿Por qué? Porque set and list, una lista y un conjunto, no pueden ser utilizados por el operador de unión, que es exclusivo de conjuntos. Y recordemos, un objeto iterable, fijaos, antes hicimos 1, 2, 3 .add hola y nos añadió el string hola, ¿recordáis? Add hola añadió este string hola. Pero aquí vamos a usar union, y union como parámetro un objeto iterable, y va a iterar sobre todos sus elementos, sobre todos ellos, y aquí está el resultado. Cada uno de los elementos de esa cadena de caracteres son añadidos al conjunto, porque una cadena de caracteres es un objeto iterable, cada uno de sus elementos puede ser iterados, valga la redundancia. Y repito aquí la misma idea. Si yo, sin embargo, utilizo el operador, esto tiene que ser un conjunto, esto tiene que ser un set, y esto también tiene que ser un set, pero no es un set, es un str, y nos lo dice, que no, que yo no puedo aplicar ese operador a un conjunto y a una cadena de caracteres. Métodos exclusivos de los conjuntos mutables.
set es un conjunto mutable. Recordemos que vamos a ver en este tema la clase set y la clase conjunto congelado frozen set. Bien, pues aquí tenemos las operaciones. Igual, dos versiones. Esta permite un objeto iterable y esta es una operación que hay que aplicar sobre dos objetos. Esta permite un objeto iterable como parámetro. Un conjunto es un objeto iterable, por eso podría estar ahí, pero podría estar una lista, una cadena de caracteres o un diccionario o una tupla. Todos ellos son objetos iterables. Bien, pues update B lo que hace es añadir los elementos de B al conjunto A. Ya estamos cambiando el estado de A. Veámoslo aquí. Vamos a ver estos dos conjuntos. Decimos que A es igual a 1, 2, 3, 4 y 5 y que B es igual a 4, 5, 6, 7 y 8. Y definimos la etiqueta conjunto como una copia de A. Por lo tanto, si digo que A is conjunto, que si se refiere al mismo objeto, no, porque hemos hecho una copia. Bien, vamos a añadirle a los elementos de B y vamos a ver el resultado. Bueno, pues como comparten igual que antes estos dos, pues nada, ahora A sí que ha cambiado su estado. Si ahora preguntamos por A, vemos que A ha cambiado su cardinalidad. Dejemos a A como estaba y hacemos una copia de conjunto. A vuelve a ser 1, 2, 3, 4 y 5. Y hacemos una intersección y un update. Intersección, update. A y igual B. ¿Qué elementos en común tienen A y B? Pues el 4 y el 5. Luego actualizamos el estado de nuestro objeto A y queda con solo dos elementos, el 4 y el 5. Volvemos a copiar de conjunto A. A vuelve a ser 1, 2, 3, 4, 5. Bien, pues hacemos una diferencia. Sabemos que A y B comparten el 4 y el 5 y el estado de A, como veis aquí, al preguntar por A solo queda con 1, 2 y 3. Volvemos a copiar de conjunto A para que vuelva a ser este del principio, 1, 2, 3, 4, 5. Y hacemos la diferencia simétrica, es decir, A ahora contiene la unión de A y B, salvo los objetos que comparten los objetos de la intersección, 1, 2, 3, 6, 7, 8. Python también ofrece conjuntos inmutables, conjuntos cuyo estado no cambian, y para ello disponemos de la función precargada o de la clase del constructor de objetos inmutable FrozenSet, que admite como parámetro un iterable. ¿Recordáis del error? No podemos poner ahí una serie de parámetros a este constructor con todos los elementos de ese conjunto, no, hay que poner algo iterable. Por ejemplo, una lista. Podríamos poner una lista o una tupla para indicar los elementos que va a contener el conjunto congelado. Como FrozenSet es un objeto inmutable, resulta que los conjuntos que hemos visto, los conjuntos set, que solo pueden contener objetos inmutables, pues un conjunto puede contener un FrozenSet. Y un FrozenSet es igual que un conjunto, salvo que no cambia su estado. Luego un FrozenSet también solo puede contener objetos inmutables. Por tanto, un FrozenSet puede estar contenido en otro FrozenSet a ser inmutable. Esto parece una clase de matemáticas, ¿no? Más que de programación. Pero fijaos las características de todos estos elementos, cómo nos condicionan. Por lo tanto, como un FrozenSet tiene las mismas características que un conjunto, un FrozenSet no puede contener objetos mutables como una lista. Vamos a crear este FrozenSet y veamos qué pinta tiene. Vamos al terminal. Python. Y ahora digo que A es igual a FrozenSet. Hola. Y a ver qué pinta tiene esto. Pues es el conjunto, fijaos aquí, vemos que tiene, abre paréntesis, abre corchete, cierra corchete y FrozenSet. Claro,
podemos al constructor, para crear este objeto, pasarle como atributo un conjunto, porque un conjunto es un objeto iterable. Cuando le pedimos al intérprete que nos muestre a qué objeto se refiere A, nos dice que a FrozenSet, que este objeto podría ser construido con esta función FrozenSet y pasándole como parámetro el conjunto OHAL. Fijaos, lo vemos en el tema que viene. Enseguida, una tupla es como una lista inmutable, una lista a la que no se puede añadir ni quitar elementos. Lo vamos a ver ya más en serio en el tema que viene, pero bueno, vemos aquí, definimos una tupla como 4 elementos, ¿vale? Y decimos, oye, pues vamos a crear el conjunto FrozenSet B y le decimos que tenga el objeto inmutable B, 25, que tenga el objeto inmutable 3 más J, que tenga el objeto inmutable A, que es un conjunto frozen, por tanto un objeto inmutable, y que tenga el objeto inmutable tupla. Y a ver qué nos dice. Pues que mal. Nos dice que mal. ¿Por qué? Porque el constructor solo admite un argumento. Vaya por Dios, pues ¿qué vamos a hacerlo? Pues vamos a hacer, oye, pues créame B y te paso entre paréntesis a una tupla con cada uno de esos elementos, a un objeto iterable. Igual que le he pasado esa tupla, podría haberle pasado una lista, así, 4J, A, tupla, o podría haberle pasado un conjunto como argumento. También es posible que lo hubiéramos pasado como argumento, pues un conjunto con 25, 3 más 4J, etc. O sea que el constructor, cuidado, que no nos permite, esto como veis es un error totalmente fácil de cometer, el olvidarnos de que el constructor no nos permite una enumeración, no nos permite utilizar una enumeración de los elementos que constituyen el conjunto, sino que hay que utilizar un objeto iterable. Si vamos a ver el contenido de B, pues nos dice, oye, este elemento se puede construir, este B es este objeto que se construye con la función FrozenSet, y aquí como iterable este conjunto. Fijaos, ahí no utiliza una tupla, sino este conjunto. Y este conjunto, ¿qué es? Como primer elemento, pues A era un FrozenSet, pues aquí está A, este es A, aquí está 25, aquí está la tupla 1, 2, 3, 4, y aquí está este número complejo. Y esos 4 elementos son el contenido del conjunto congelado B. ¿Y para qué sirve este ejemplo? Pues para nada, simplemente para ir conociendo el lenguaje. Recordar, este curso asume que hay personas que no saben nada, y yo parto desde el principio. Podemos complicar todavía más la cosa, y yo ahora creo un conjunto C. Este no es un FrozenSet, sino es un conjunto que contiene 5, 6, 8, contiene tupla, que es un objeto inmutable, perfecto, contiene B, que es un FrozenSet y por tanto un objeto inmutable, y contiene A, que es también un FrozenSet y por tanto un objeto inmutable. Y no, como resultado, si vemos cuál es el contenido de C, escribiendo simplemente en el intérprete de Python C, pues nos sale todo este churro. Igual que no sirve para nada, simplemente para irnos familiarizándonos con Python. Y fijaos, como C era un conjunto, recordemos que a partir de un conjunto, pues yo puedo construir un FrozenSet. C es un conjunto mutable y podemos construir un FrozenSet. Y recordar, como hemos visto aquí, que cuando preguntamos por el objeto al que se refiere una etiqueta, nos saca este chorro. Bien, vamos a limpiar esto un poco, que se está poniendo imposible. Tanto raya que hago. Muy bien. Sigamos. Ahora definimos esta lista. La lista 1, 2, 3. Y decimos que L es igual a 4, 5, 6 y una lista.
Como veis, no hay problemas. Una lista sí puede contener objetos mutables. A su vez, una lista es un objeto mutable, puede cambiar de estado, y una lista puede contener objetos que a su vez cambian de estado, objetos que no son hashable. Si vemos el contenido de L, que es igual a 456 la lista, pues vemos 4, los elementos 4, 5, 6, y como último elemento, ojo, y aquí digo último elemento porque en una lista, a diferencia en un conjunto, si hay orden, lo vamos a ver en el tema que viene, abro como último elemento la lista 1, 2, 3. ¿Y para qué he hecho esta cosa tan retorcida? Para provocar aquí un error. Yo voy ahora a definir la etiqueta E como una referencia al conjunto Frozen Set de L. Bien, hemos dicho que este constructor espera un objeto iterable. Vale, pues un objeto iterable, el primero es este, el segundo es este, y el tercero es este, y el cuarto es este. Con estos tres primeros no hay problema, ¿verdad? Son objetos hashable, objetos inmutables, pero el último resulta que es un objeto mutable. ¿Y qué pasa? Pues claro, al tratar de crear E, ojo, nos dice que tenemos un unhashable type list. En la iteración, por tanto, le estamos dando un objeto mutable como uno de los elementos del conjunto o del conjunto Frozen. Da igual, ningún conjunto puede contener objetos mutables. Operaciones con conjuntos inmutables, pues son todas las vistas salvo aquellas que cambien su estado. Y vamos a verlo porque esto tiene sus matices, vamos a verlo despacito. Bien, veamos aquí, creamos dos conjuntos. Este con el constructor a partir del objeto iterable string hola, y B a partir del objeto iterable lista. Si yo hago A o B, pues no hay problema porque se crea un nuevo Frozen Set. Y lo mismo con la intersección. O sea que la unión y la intersección no da problemas. Como veis, también podemos utilizar pues la operación de pertenencia, de no pertenencia, ver el tamaño de un objeto y comparar objetos, ¿ves? Si es subconjunto uno de otro. Pero fijaos, llegamos aquí y cogemos a A y tratamos de añadirle un nuevo elemento. Y eso no es posible. Los Frozen Set son inmutables. ¿Y qué nos dice Python? Pues Python nos dice que no está el método add, que no tiene ese atributo, que no se puede realizar un add. Lo mismo ocurre con clear. Si tratamos de borrar los elementos del conjunto B, lo mismo. El objeto no tiene el atributo clear. Las clases de objetos Frozen Set no tiene el atributo clear. Pero fijaos, aquí la cosa cambia. Así que vamos a ver esto. Vamos a ir hacia atrás. Y aquí vimos dos formas aparentemente equivalentes de hacer lo mismo, pero no es. Si yo hago esto, esto es equivalente a A igual a o B. Y esta expresión es equivalente a A es igual a y B. Lo mismo con esta, fijaos, la desplegamos, A es igual a menos B, y por último esta expresión es equivalente a igual a y B. Por lo tanto, ojo, aquí primero se calcula esto, cada uno de estos elementos, y luego se hace una asignación. Cada una de estas operaciones crea un nuevo Frozen Set, no hace un cambio de estado. Sin embargo, esta función sí. Aquí sí que estoy haciendo un cambio de estado sobre A. No existe. Estas funciones, update, intersections, difference, symmetric difference, y aquí debería haber añadido otras como add element, remove element, discard element, pop y clear. Esas sí que cambian el estado del conjunto, por lo tanto no están disponibles en los Frozen Set. Venga, vamos a verlo
esto de aquí. Vamos a ver esa diferencia que hemos indicado aquí. Venga, vamos a ello. Voy a crear el objeto A como frozen set de hola y B como el frozen set de de esta lista 1, 2, 3, 4 y 5. Ya está. A y B. Si yo digo A es la unión, A es unión igual, o sea, A es igual a A unión B, sin problema. Y lo mismo aquí, A unión igual B, sin problema, es lo mismo. Es la misma sentencia. Por tanto, se ha creado un nuevo objeto, A frozen set, con todos los elementos de los dos anteriores. Pero este objeto es nuevo. No es que se haya cambiado el estado, sino que se ha creado un nuevo objeto. Es un matiz. Y vamos a verlo utilizando la función update. Dejamos A como estaba. Digo, bueno, pues A es otra vez el frozen set de hola. Y ahora, en lugar de hacer unión igual, pongo A update B. Es decir, que yo cambio el estado de A para añadirle los elementos de B. Y me va a decir que no existe. Que no existe el atributo update. Igual con cualquiera de las otras. Vamos a verlo. Pues intersection update, por ejemplo. A.intersection update B. Intersection. Voy a asegurarme que está bien escrito. Sí. Y no existe ese atributo. A.clear. No existe, no puedo vaciarlo. A.pop. Tampoco. Por lo tanto, importante distinguir cuando creamos un nuevo objeto y cuando no lo creamos. Vamos a ver unos breves ejercicios. Escribir una sentencia en Python que nos diga qué atributos tiene set que no tiene frozen set. Al lío. Venga, ¿qué atributos tiene set que no tiene frozen set? Voy a limpiar un poquito esto, ¿no? Clear, limpio la pantallita y me pongo aquí. Si yo quiero ver los atributos de set, dir set. Y si quiero ver los atributos de frozen set, con la función precargada dir, me dice los atributos. Y quiero ver los atributos de la diferencia. ¿Qué atributos añade set? Bueno, pues yo voy a coger y digo, creo un conjunto a partir de esos atributos. Es porque, fijaos, dir set me da una lista, pues yo creo un conjunto con la lista de atributos y le resto los elementos de otro conjunto. ¿De qué otro conjunto? De dir frozen set. Vamos a ver. Pues fijaos, pop, en efecto, los frozen set no tienen pop, y and, una función especial. Pues no nos fijemos en las especiales todavía porque no sabemos para qué sirven, no del todo, ya nos vamos haciendo una idea. Difference update, discard, add, update, remove, intersection update, and symmetric different update, and clear. Fijaos, aquí tenemos los métodos que no podemos aplicar sobre un frozen set. Están en set, pero están en frozen set. Segundo ejercicio. Sean dos listas. Escribir una sentencia en Python que nos diga si contienen los mismos elementos. Vamos al lío. Son 2, 4, 6, 8. Venga, voy a copiarlas. Igual voy aquí a dejar un espacio y pongo la lista 1 es igual a ¿qué? A 2, podría ser cualquier cosa, pero venga, 2, 4, 6, 8, 10, que he puesto hasta el 20. Qué exagerado soy, ¿no?
pero bueno, venga, 12, 14, 16, 18 y 20. La lista 2 es igual a ¿qué? A 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4 y... ¡Ay! Lo estoy escribiendo fatal. 8, 6, 4, 2 y ya está. Uy, qué largas, qué aburrido. Bueno, pues ya está, ya por fin están las listas. Puedo decir L1 igual a L2. Falso. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver en el tema que viene, en las listas el orden se importa. El primer elemento de la lista 1 es el elemento 0. Y el último elemento, que lo veremos en el tema que viene, es el elemento -1, que es el 20. Pero eso lo vemos ese truco lo vemos en el tema que viene. Luego no puedo compararlas. ¿Cómo puedo saber que tienen los mismos elementos? Pues la transformo en conjuntos. Conjunto, digo set, este conjunto, set de L1, ya tengo un conjunto, es igual. Podemos compararlo, no hace falta hacer contenido ni no. Igual, comparación, tiene los mismos elementos el conjunto creado a partir de la lista 1 que el conjunto creado a partir de la lista 2. Pues sí. Bien, pues dos ejercicios muy sencillitos y con eso se acaba este tema. En el próximo, objetos iterables como listas y tuplas. Hasta la próxima.